Eh, dice Jenny, profe, quisiera saber en dado caso que no se pueda. Ah, no, ya este es un tema con Martín. Esto no es académico. Vale, perfecto. Bien, pues vamos para nuestro tercer día de este diplomado en metodología de la investigación. Espero que hasta el momento lo abordado esté siendo claro para ustedes, estemos aprendiendo, ¿sí? Para poder pues continuar, ¿vale? Bien, vamos a ver aquí. Tengo una manita levantada, tengo a Mario. No sé si quiera decir Mario algo antes de iniciar. Ahí te activé audio, Mario. Hola, Mario, tiene la manito levantada. Ahí te estoy activando. ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, te Muy bien, escucho, Mario. gracias. Sí, ¿Cómo profe, mire, estás? es que una duda que me surge es que, pues en lo que he estado viendo sobre inteligencia artificial, hacen mucho referencia a lo actualizado que están las bases de datos de donde cada inteligencia obtiene la información. En el Mm, caso de ChatGPT, ¿cómo es, qué tan actualizada está esta información? Pues bien, no, lo que pasa es que todo va en el prompt que ustedes diseñen, ¿sí? No sé si, yo creo que llegamos más o menos a ese punto, pero vamos a ver. Por ejemplo, si yo estoy aquí en ChatGPT, vamos a entrar a ChatGPT. Entonces, ya esto lo hemos aprendido aquí en este diplomado, pero voy a repetir los pasos porque aquí lo importante es que ustedes puedan ir aprendiendo. Se autentican en ChatGPT, van a donde dice explorar GPT, donde dicen explorar GPT, van a acceder a los plugins de investigación y análisis, ¿sí? Voy a escoger aquí Scholar GPT, que va a ser uno de los plugins que voy a coger. Entonces, por ejemplo, ya hemos hablado un poco de esto. Le voy a asignarle un perfil eh, epistemológico, teórico y, ¿por qué no, metodológico? Voy a decir, por ejemplo, eres, eres experto en constructivismo, constructivismo cognitivo, paradigmas emergentes en educación, ¿sí? Eh, paradigma emergente de educación y aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, ¿va? Entonces yo le digo a él que me investigue, quiero obtener como una especie de matriz bibliográfica para hacer un análisis, pero quiero tener autores muy contemporáneos, o sea, informaciones muy actuales. Es decir, le podrías crearme una matriz de análisis bibliográfico sobre la categoría, sobre la categoría de innovación pedagógica o sobre pedagogía de emergentes, sobre categorías sobre pedagogía, pedagogías emergentes, ¿sí? Emergentes. Y le voy a pedirle, ¿podrías en la matriz indicar autor, por ejemplo, la columna autor, la referencia según norma APA, 7, el enlace para validar, enlace de fuente, voy a pedir concepto de, en este caso, pedagogías emergentes, y voy a poner aquí dimensiones o tipo de pedagogías, o tipo de pedagogías emergentes, según ese autor. Ahora, ¿qué hago yo? Yo le digo aquí, eh, busca en bases de datos de Open Access. ¿Qué significa? Que yo pueda acceder a la información. De lo contrario, me puede arrojar
informaciones que quizás estén bloqueadas, yo no tenga acceso, sea de recurso pago, entonces yo no voy a poder lastimosamente acceder a esa información. Por ejemplo, que me acceda, por ejemplo, a Cielo, a Redalic, por ejemplo, a DOAG, a Dialnet, ¿sí? y otras, y otras bases de datos. Y le voy a decirle, eh, los los autores deben ser del 2020 al 2024, ¿ya? Porque no quiero, voy a poner los últimos 5 años, voy a poner de 2019 al 2024. Solamente quiero autores que hayan publicado los últimos 5 años. Entonces, si yo no doy esa especificidad en los prompts que estoy utilizando para abordar, por ejemplo, el acceso a base de datos, estamos. Para responderte la pregunta, mi estimado Mario, de una manera más sencilla. Uno, no te fíes solamente de ChatGPT. Trata de buscar los plugins científicos académicos que te puedan dar información de pronto cada vez más interesante. Por ejemplo, en este caso, tengo a Scholar GPT, tenemos a Consensus y tenemos a otro tipo de autores. Vamos a ver qué me está arrojando en este momento, eh, por ejemplo, eh, Scholar GPT. ¿Ya? Vale. Aquí me está todavía construyendo y mira que todas las fuentes que me está entregando, por ejemplo, Silvia Molina es de 2024, Olave de 2023, Stadler 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024. O sea, entonces, mira que dado que en el prompt que yo pongo, hago la especificidad de las bases de datos que quiero, voy a encontrarme con esto. Vamos a ver los enlaces que me manda para corroborar la fuente. Aquí estoy entrando, mira que estoy entrando al artículo como tal. Y esta es la enseñanza de educación tecnológica desde la mirada pedagógica y tecnologías emergentes. ¿Sí? Y me está accediendo a la información. No alcanzo aquí a vislumbrar si este es 2024. Aquí está en la URL. Ya, y aquí me está presentando. Este es el modelo TAC de las pedagogías emergentes, que es bastante conocido, ¿sí? Donde tenemos conocimiento tecnológico, el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico, cómo se integran. Ahí los tenemos, ¿vale? Entonces, mira que estoy validando y las fuentes y las bases de datos a las que estoy accediendo son nuevas. Pero si yo comienzo a chatear en ChatGPT solamente y no tengo este conocimiento a la hora de la construcción del prompt, puede que las bases de datos a las que le accedan no sean del todo actualizadas. Así que es importante saber crear los prompts, ¿ya? No sé si logré ser claro con la información, Mario. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Vale, tengo aquí a Antonio González. ¿Cómo está, Antonio? ¿Cómo has pasado? Hola, Buenas tardes, ¿me escucha? te escucho perfectamente, mi estimado Antonio. Un saludo, estimado. En primer lugar, Vale, felicitarle por esa actividad de ayer, más clara, concisa y precisa. Esa didáctica gracias. suya es indiscutible. Ah, Dominio muchas de la gracias. temática. Muy Saludo a todo amable. el pueblo de Colombia desde Maracay, Venezuela. Ah, me alegra Fíjate mucho. que en un pequeño comentario ayer hablaba sobre el planteamiento del problema y una de las cosas que tú planteabas muy interesante, uno ciertamente primero debe tener una inquietud, Claro, porque a veces percibimos lo que nos interesa, pero apercibimos un mundo de situaciones que no nos motivan, no nos llaman ni el interés. Siempre le he dicho a mis participantes, primero ubícate en algo que te inquieta, que te mueve, luego observa. Y en ese proceso de observación que explicaste muy bien ayer con esa serie de esquemas sobre la pregunta en profundidad,
Fíjate cómo vamos encontrando variables que pueden ir acercándonos, nos pueden ir aproximando más hacia la esencia del objeto en sí mismo. Es interesante el planteamiento que hiciste ayer. Y Muchas gracias. entonces, eso es lo que nosotros en línea general llamamos el planteamiento del problema y la formulación del problema, porque una Claro, cosa es hacer todo ese proceso descriptivo a partir de esa observación sistemática para luego hacer la pregunta, como dijiste ayer, esa es la médula del trabajo, porque una vez que uno formula la pregunta, al destruirla sale el objetivo general, del objetivo general los completamente. específicos, al destruir la pregunta sale el título, y de los objetivos todos los capítulos subsecuentes. Eso es importante. Una Así es. buena pregunta hace de un trabajo lo que es en sí la investigación que uno quiere. Pero fíjate que dentro de ese contexto te tengo un planteamiento. Tú sabes que Ujú, nosotros los envejecientes como yo, ¿verdad? Que estamos metiéndonos, estamos explorando estas nuevas tendencias, porque yo vengo de esa cultura de la obediencia, de esa formación pedagógica de los años 60. Te podrás imaginar que no existía ni siquiera la calculadora ni la máquina de escribir, no existía nada de eso, todo era tiza, borrador y lápiz. Y entonces ujú. ahora, ya jubilado, me interesan estos temas y actualizarme, ponerme a la altura de las circunstancias. Qué bueno. Entonces tengo a lo mejor mitos. Uno de los mitos es que probablemente si uno coloca un comando que no es, entonces la computadora no responde a lo que uno quiere. ¿Por qué digo esto? Porque es una inquietud que tengo y tú me dirás si es un mito mío. Ujú, Entonces, yo he visto que tú colocas una serie de palabras, mira, un texto largo, y yo me preguntaba, voy a ponerlo con un ejemplo para darme a entender. Yo siempre le digo a los participantes, mire, pasa de un lenguaje coloquial o un lenguaje culto informal a un lenguaje técnico, porque es en la tecnicidad donde vamos a encontrar problemas. Por ejemplo, nosotros solemos decir morrocoy no sube palo, es un refrán popular, ¿verdad? Pero en ujú. ciencia no se dice así. En ciencia se dice algunas especies de los quelonios están imposibilitadas para ascender ciertas especies arbóreas, ¿verdad? Es lo Ajá, propio, pero dicho de una manera técnica, ¿verdad? Bueno, cuando claro. yo veo que tú escribes, entonces yo digo, bueno, si yo utilizar un lenguaje técnico en 4 palabras, la inteligencia artificial me responderá de la misma manera o tengo que escribirlo como tú lo colocaste ahí. Por Vale, ejemplo, sí. tú colocas, dame un contenido y yo digo, bueno, y si yo colocara elaborar un Problema. mapa mental, ¿sería válido o tengo que colocarlo como tú lo colocaste allí? No, tal cual lo que has dicho. O sea, usted puede escribir a su manera. Ya, de hecho, lo que pasa es que aquí juega un papel muy curioso. La web semántica busca cada vez madurar más en lo que ella ha llamado programación del lenguaje natural. Es decir, tener la capacidad de poder procesar y comprender y convertir en instrucciones lógicas el lenguaje natural de la gente. ¿Por qué yo utilizo los prompts que utilizo, que son largos? Para darle a entender a las personas que se alejen de ese casamiento que tienen con los prompts, que tienen que ser Ah, precisamente las palabras. No, no. O sea, la invitación mía es que hablen como de pronto usualmente hablan, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, por favor, alguien una vez me decía, oye, pero ¿por qué dices por favor? Dile, créame, pues hay un tema cultural, ¿sí? Yo vengo de una ciudad donde si voy a la tienda, yo digo, regálame un kilo de arroz y la persona me entrega un kilo de arroz y yo le entrego plata y la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué? Pero entonces no te está regalando, le estás vendiendo. Sí, pero pues es que la cultura aquí donde yo vivo es una cultura donde uno dice regálame, que uno está pidiendo perdón cada rato, discúlpame, discúlpame, discúlpame. sí. Y para personas que no sean de esa cultura, pues rayará, así como de pronto la cultura allá en Maracaibo, en Venezuela y en otra parte. Pero entonces la Ajá. inteligencia artificial busca ser completamente eh, intercultural en ese aspecto. Pero entonces no, o Ah, sea, tú puedes escribirlo como quieras. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, cómo quieras escribirlo no importa, pero lo que sí tienes que preservar es siempre ubica, siempre darle una perspectiva, un filtro de información a la inteligencia artificial. Tienes que programarla, tienes que enseñarle.
Por ejemplo, tienes que enseñarle algunas cosas. Tienes que decirle, Ah, hombre, mire, para lo que voy a trabajar, esto es esto, ¿cierto? Por ejemplo, el círculo, te va a mandar una imagen, este círculo significa tal cosa. Tienes que darle orientaciones, tienes que entrenarla para algunos aspectos. Cuando ya la tengas entrenada, podrás utilizar. Por ejemplo, tú le puedes decirle, porque, cada vez que yo me refiera a ilustra, es que necesito ah, que tú me hagas esto y esto y esto. ¿Ya? porque Entonces, yo vi un esquema, yo me hice un esquema general ayer donde planteabas, vamos a, por ejemplo, colocar una estructura, la estructura paradigma, luego dame el enfoque, luego dame esta ajá, visión, luego dame esta metodología, y le voy escribiendo quizás en un lenguaje familiar, pero manteniendo esa estructura en líneas generales. ¿A eso te refieres? sí. No, y el tecnicismo está bien. De hecho, me he dado cuenta que muchas veces, cuando a veces eh, de pronto pongo palabritas de más, esas palabritas pueden ser ambiguas y pueden influir mucho en la respuesta de la inteligencia artificial. Ah, Garantizar el tecnicismo también ayuda un poco, pero ser muy técnico, o sea, ser muy técnico, podría dejar por fuera algunos aspectos que quizás yo requiero relevantes, pero más adelante le puedo decirle, adicióname esto que se me olvidó y él te lo va a adicionar. Es un chat, es un conversatorio. Vale, vamos a dar inicio hoy, Antonio, pero sí, muy buen comentario. gracias. Vale, no, gracias a ti por comentar. Vale, te vamos a arrancar. Hemos venido hablando este marco sistémico, este marco de coherencia sistémica del proceso investigativo, ¿sí? Hemos estado conversándolo y decíamos que el punto de partida de la investigación debe ser la relación que tenga el sujeto con la realidad. A esto llamamos observación. Cómo nosotros relacionamos todos nuestros sentidos, ojos, vista, olfato, tacto, para recepcionar información del ambiente. También decíamos que cuando yo observo la realidad tengo que tener la capacidad de deconstruirla, de separarla, de analizarla, de romperla, de comprender cada elemento de esa realidad para que al comprender cada elemento quizás pueda entender el todo. Reconociendo principios sistemáticos donde debo entender que también las partes terminan siendo mucho más que el todo y el todo también termina siendo mucho más que la suma de las partes. Eso hace parte del pensamiento complejo y eso tiene validez en el análisis científico. Y aquí hablábamos, y aquí hablábamos del mapa Ichikawa, pero podríamos utilizar el árbol del problema, podríamos utilizar el entretejido problemático. No sé si lo hice ayer, no sé si lo hice ayer, pero vamos a hacer el pequeño ejercicio. Voy a ser honesto, nunca lo he hecho, pero vamos a ver cómo nos va. Como mi tesis de doctorado fue una tesis de investigación acción participativa, para hacer el análisis me tocó recurrir a una técnica un poco más compleja que el mapa Chicagua. Sí, me tocó recurrir al entretejido problemático. Este fue el entretejido problemático que de manera inicial me ayudó a comprender el problema de mi investigación doctoral. Ponía como eje del problema unas prácticas formativas ineficientes o fragmentadas para la formación integral en primera infancia. Así es como estaba yo analizando lo que yo observaba de mi realidad. Y cuando comencé identificando aspectos que consideraban que eran desafíos para la formación integral en primera infancia. Y el primer punto que entendí era la transculturalización y pérdida de ciertos valores e identidades culturales locales, dado que de pronto los chicos cada vez están más expuestos desde temprana edad, desde la edad cero, ya están expuestos, por ejemplo, a diferentes aspectos culturales propios de los dibujos animados, de las redes sociales. Y podemos ver hoy día muy común, por ejemplo, aquí en Montería, que es del Caribe colombiano, de repente en preescolar nos llega que el colegio va a celebrar el día de San Patricio. San Patricio. Comienzo a buscar quién es San Patricio y me doy cuenta que es una fiesta irlandesa, ¿cierto? Sin embargo, yo le pregunto a un niño que, perfecto, ¿qué se celebra o cuándo se celebra la Feria de la Ganadería en Córdoba? Y no saben, pero les pregunto cuándo se celebra el día de San Patricio y saben cuándo es el día de San Patricio, cuándo es el día de San Valentín. Y entonces vemos precisamente una transculturalización propia
de esa sobreinformación mediatizada a la que los niños están expuestos desde la edad 1. Entonces también comencé a mirar otros elementos, como por ejemplo el uso inadecuado de las nuevas tecnologías que tiene relación. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo que la transculturalización genera un uso inadecuado de las tecnologías. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa transculturalización? Interiorización de los extranjerismos, pérdida de juegos tradicionales, desconocimiento de la historia y tradiciones culturales, pérdida de la cultura gastronómica. Sí, cada vez los chicos van a preescolar, pero es con sus cereales, por ejemplo, con las azucaritas y con los juguitos, con el Milo, con el Bonjour, pero terminamos de pronto perdiendo ciertos tipos de aspectos nutricionales importantes de las tradiciones culturales a las que nosotros venimos. El uso inadecuado de las nuevas tecnologías, acceso a contenido no actualidad. Entonces vemos, miren, y es sorprendente el acceso a la pornografía en niños menores de edad, camuflados en cierto tipo de contenidos aparentemente infantiles. Sí, el otro día, eh, de hecho, nosotros tenemos un control fuerte con respecto al acceso para nuestros hijos, porque y nos hemos dado cuenta, sí, que la niña de pronto un día nos descuidamos, de pronto entró y descargando un juego aparentemente para niños terminaba teniendo unos banners con imágenes y con acceso a pornográfico. ¿Qué sucede si de pronto el papá no está pendiente de lo que está sucediendo en el celular? Un niño o una niña de 4, 5 años, 6 años podría estar accediendo ya a contenidos pornográficos. En este momento, acceder a contenidos pornográficos es completamente sencillo. Miren, hay gente inescrupulosa que en YouTube monta, por ejemplo, eh, adaptaciones animadas porque no son la franquicia. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que era como una especie de videojuego de los Paw Patrols que alguien o un tercero en YouTube había hecho un doblaje en términos de voz y lo que estábamos viendo era completamente un acceso, o sea, cómo alguien en el juego estaba convenciendo a Sky, que es una cachorrita, para que estuviese o sea, y todo esto de qué pasa, el papá se asoma, no está viendo Paw Patrols, pero no está validando en dónde lo está viendo, qué está haciendo, cómo no está haciendo. Todo esto es una realidad compleja y esto, la excesiva exposición a tiempo que pasa con el déficit de atención, registro de contacto con la participación de las redes, alteraciones de las conductas y actitudes, eh, desestructuración en las dinámicas familiares. Entonces comienzo a ver cada elemento complejo de la realidad. Metodologías inapropiadas, ¿sí? Política reduccionista, ausencia de inteligencia emocional, malos hábitos alimenticios. Y resulta que estos elementos terminan siendo dialógicos entre ellos. Y eso me lleva obviamente a considerar lo que conocemos como entretejido problemático, a tejer cómo se generan todo esto y cómo juega o qué rol juega la familia, la escuela y la comunidad en toda esta dinámica compleja. Esto es un esquema bastante difícil de poder comprender. Vamos a ver cómo le iría, cómo le iría a la inteligencia artificial o cómo yo podría pedirle a la inteligencia artificial que me procesara una información como esta, que no es sencillo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Les parece? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a entrar, en este caso, vamos a entrar a mi ChatGPT, ¿sí? Voy a entrar, por ejemplo, vamos a usar, eh, vamos a entrar a explorar GPT, vamos a ver investigación y análisis. Tengo, vamos a ver acá, traducción, dice asistente de investigación, ¿sí? Resumen de videos, navegador, vamos a ver, análisis de datos, experto en análisis de información científico detallado. Vamos a ver, vamos a utilizar este. Análisis de datos e informes. Aunque esto es más cuantitativo, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver si con este podríamos hacer un análisis de la imagen. Me voy
a donde la tengo guardada, en este caso tesis. Me voy aquí donde dice esquemas, entretejido problemático, y voy a cargar el entretejido problemático, ¿vale? Entonces aquí le voy a explicar qué es un entretejido problemático, ¿sí? Voy a decirle, actúa como experto en ciencias de la educación, ¿sí? En, en, en pedagogía, en pedagogía para la primera infancia, investigación cualitativa, ¿sí? Eh, investigación, vamos a poner, y psicopedagogía en primera infancia y algo de pensamiento complejo. Ok, ahora le voy a explicarle, como le decía él, tengo que programarle. Entonces lo voy a hacer lo más técnico posible, como decía el compañero. Yo le digo, a continuación te comparto, a continuación, a continuación, comparto el entretejido problemático que diseñé sobre el análisis de los desafíos principales, principales observados en el contexto, en el contexto formativo actual en primera infancia, considerando como eje principal las prácticas formativas fragmentadas e ineficientes e ineficientes abordadas por los padres de familia desde casa. El proyecto, el proyecto busca, ¿sí? Crear eh, prácticas formativas asertivas, asertivas para la formación integral, para las prácticas de crianza, asertiva para la formación integral de niños y niñas menores de 6 años. Entonces, vamos a poner alrededor, se identifican ocho, ocho desafíos principales, quienes dialogan en un complejo entretejido, ¿sí? Y conectores, vamos a hacer un chequeo aquí, y conectores entre cada elementos, entre cada elementos. Al centro podemos ver también cómo se integran la familia, la escuela y la comunidad a a este entretejido problemático, problemático. Vamos a decirle, ¿podrías, por favor, redactarme de manera inductiva, inductiva, aquí sí que de lo específico a lo general, ¿cierto? ¿Cómo, eh, cómo, vamos a poner, podrías, por favor, redactarme de manera inductiva la descripción del problema de analizado o presentado en este entretejido, considerando, ¿sí? que el proyecto, que el proyecto se desarrollará,
se desarrollará, ¿sí? En la comuna 8 de la ciudad de Montería, Montería, Colombia, con una participación de, vamos a ponerle aquí uno de unas, fueron 16, pero voy a exagerar aquí un poco, de 30 familias participantes de condiciones socioeconómicas vulnerables y composiciones familiares, principalmente ¿cómo es? Matrifocales, matrifocales, eh, eh, vendrían siendo y composicionales, es decir, varias familias viviendo en la misma casa, ¿va? Puedo dar más información, pero vamos a darlo hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué le he dicho? Le he dicho, actúa como experto en ciencias de educación y en pedagogía para la primera infancia, investigación cualitativa, psicología de primera infancia. A continuación, comparto el entretejido polémico que diseñé sobre el análisis de los desafíos principales. Dice, para esta educación inductiva del problema presente en este problema, considerando el contexto actual, vamos para ver qué más me está diciendo acá. Acá me está diciendo. La parte que hace con los hogares de la Comuna 8 marcada, desafío identificado, acceso ilimitado al servicio de apoyo, deficiencia de alimentación y nutrición, disminución de mantenimiento de calidad, falta de estímulo adecuado del desarrollo cognitivo, violencia, magnificación, pérdida de identidad cultural, desempeño y precariedad económica. Para aquí me está diciendo, página 1 desarrolla de un programa de capacitación de padres, fortalecimiento de la colaboración, pero no, aquí me está diciendo algo que de pronto no es exactamente lo que estaba buscando, pero veamos a ver, ¿sí? Vamos a ver y voy a intentar hacerlo, vamos a intentar hacerlo, eh, voy a volverlo a hacer, pero no utilizando esto porque es como más de análisis cuantitativo, voy a hacerlo directamente desde GPT académico. Voy a hacerlo nuevamente, pero utilizando el GPT académico. Creo que de pronto podría tener un mejor resultado. Dejemos a ver que cargue. Vamos a ver. Ahora también podemos probar a Géminis. Vamos a probar a Géminis en esta misma labor, que en Géminis voy a cargar la imagen y vamos a ver exactamente cómo podríamos tener un resultado similar, ¿cierto? O vamos a ver cuál es como la diferencia. Busquemos tesis, esquemas, entretejido polémico y vamos a poner. Perfecto. Y vamos a ver. ¿Ya? Y vamos a ver qué tal. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos respondió Scholar. Vale, aquí tengo un tema. Entonces yo voy a decir, considera, voy a corregirle, hola, considera la imagen del entretejido, tejido problemático, ¿cierto? Siento que te alejaste de los factores centrales y principales expuestos. Usa un discurso fluido en la descripción. Puedes usar estadísticas y también usa citas según normas APA 7. Aquí le estoy pidiendo que me corrija un poco el resultado. Dice, en la Comuna 8 de Montería, Colombia, se ha identificado un problema significativo en la práctica formativa de los lugares que son fragmentadas e ineficientes, impactando negativamente la formación integral. En el núcleo de este entretejido polémico
se encuentran las prácticas formativas ineficientes que se llevan a cabo en los hogares. Estas prácticas están influenciadas por una serie de desafíos y factores irrelevantes. La intersectorialidad de la responsabilidad. Existe una falta de coordinación efectiva entre los diferentes actores responsables de los niños, la familia, la escuela. Esto lo está sacando de ahí, claro. Déficits en el acceso a recursos educativos. La familia de la Comuna 8 enfrenta serias dificultades para acceder a recursos educativos. Y mira que me pone datos del DANE, más del 60% de la familia están en esta área de vivencia en condiciones de pobreza. Prácticas pedagógicas inadecuadas. Las prácticas pedagógicas implementadas no están alineadas con las necesidades específicas de la primera infancia. Excelente. Impacto de la pobreza y exclusión social. Ahora, ¿qué hago yo con esta información que me acaba de entregar la inteligencia artificial? ¿Qué necesito hacer con ella? Entonces yo comienzo, por ejemplo, hoy me interesa bien. Entonces yo puedo continuar con ella diciendo, podríamos ampliar, podríamos ampliar podríamos ampliar mucho más y les voy a ponerle eh, el punto, el punto uno, ¿cierto? Que es la intencionalidad, ¿vale? Entonces le doy más datos, ¿sí? Con el objeto de abordar, por ejemplo, voy a utilizar términos técnicos, los mesosistemas formativos propuesto por Althusser. Vamos para ver, propuesto por Althusser. ¿Cómo se escribe Althusser? Althusser, vamos para ver. Althusser. Va. Obviamente porque identifico que Althusser es un hombre que habla de los mesosistemas formativos, ¿cierto? De tal forma que se pueda, de tal forma que en la descripción se aborde a manera, se aborde la reflexión de la importancia de la interdependencia que se requiere de todos los entornos en el cual los estudiantes, los niños y niñas se desenvuelven. Niños y niñas se desenvuelven, se, se forman. Vale. Entonces ustedes pueden ir progresivamente pidiéndoles que vaya trabajando cada uno de los elementos, pero profundizando más, dándole autores, dándoles contexto. Entonces aquí me está profundizando más el tema de la intersectorialidad. Entonces aquí le estoy diciendo, la intersectorialidad de responsabilidad en el contexto formativo de la primera infancia en la Comuna 8 de Montería es un desafío crítico que afecta a la eficiencia y cohesión entre la práctica formativa del lugar. Este concepto se refiere a la necesidad de la colaboración y coordinación efectiva entre los diferentes actores y entornos que intervienen en la formación de los niños. Luisa Stusser, en su teoría de los aparatos ideológicos del Estado, propone una visión de los sistemas formativos. Vale, pero ahora, entonces aquí me está presentando una alternativa muy interesante donde voy a estar abordando esos mesosistemas y que yo los puedo incluir en la descripción del problema. Entonces, tener la capacidad de hablar con la inteligencia artificial juega un papel fundamental en este punto que tenemos en el que nos encontramos de hacer descripción del problema apoyado con inteligencia artificial. Nos va a tocar leer, nos va a tocar obviamente revisar, pulir nuestro lenguaje técnico y en este caso poder desarrollar. Ahora les voy a explicar qué diferencia hay entre lo deductivo y lo inductivo que tanto ayer como hoy he mencionado en los PROM. Pero cuéntenme y díganme, vale, acá tengo comentarios, vamos a leer algunos. Excelente. Vamos adaptando la idea a nuestro requerimiento en el ámbito en el cual vamos aplicando. Es como conversar con otro colega, así es. Vale. Dice, está muy buena la presentación, aprecio mucho tener estas presentaciones. Debo ver la primera, la segunda, para ir, claro, tenemos que ir retomando, así es. Vale, perfecto, me alegra mucho. Vale, vale, ok, ok, perfecto. Entonces, vamos en tono. Entonces, vamos a ir abordando, estamos aquí, ¿cierto? Entonces, voy a retomar el ejercicio de ayer. Para los que de pronto no pudieron estar, vamos a recordar qué hicimos ayer y cómo lo hicimos para ir continuando. El día de ayer comenzábamos con este primer prompt, ¿cierto?
Voy a comenzárselo a mandar nuevamente. Si alguien ya los tiene enteritos, los puede contener. Ayer comenzábamos con este PROM número 1, ¿sí? Bien, este PROM número 1 me tocó pasárselo por pedacitos porque es bastante largo y el chat de Zoom no me lo deja poner completo, así que me toca al menos fraccionárselo en dos partes. Comenzábamos con ese prompt, ¿sí? Donde le decíamos actúa como un experto en comunicación de talento humano, porque estamos haciendo como una especie de proyecto de talento humano, ¿sí? Comunicación asertiva, potencialidad humana, psicológica, bla, 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 bla. Entonces, aquí le decía yo, actúa como experto en metodología de investigación y enfoque cuantitativo. Este primer ejercicio lo vamos a hacer cuantitativo, empírico analítico, investigación experimental. Esta semana nos la vamos a dedicar a lo cuantitativo. La otra se la dedicamos a lo cualitativo. Dice, soy docente investigador de la Facultad de Ciencia Empresarial. Aquí estoy poniendo mi contexto. Ustedes lo pueden hacer más técnico que yo. Podemos reducirlo más bien, ¿cierto? Se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Ya? ¿Sí? Y le digo, ¿podrías crearme una matriz de 10 autores principales y relevantes que aborden el concepto del clima organizacional de esta forma? La matriz debe contener, aquí estoy para crear como una especie de matriz bibliográfica y esto lo construimos ayer. Terminada la matriz bibliográfica que analizábamos el concepto, le presentamos a la inteligencia artificial un esquema, que este era el mapa de Chicago, sobre el clima organizacional. Dice, considerando el mapa de Chicago junto sobre el clima organizacional y las causas y subcausas del clima organizacional, podría crearme una descripción del problema de mal clima organizacional de la organización Somos Salud. Aquí comienzo a darle especificaciones, ¿sí? Y comienzo a pedirle algo en particular. Y este fue el segundo prompt que utilizamos. Yo utilicé un esquema base. Ustedes pueden utilizar otro que ustedes quieran, no hay problema. Este también me toca dividirlo en dos partes por el, por la cantidad. Vamos a copiarla acá. Prompt número 2. Y nos entregó la descripción del problema, pero no los entregó como muy fraccionado. No nos gustó, así que vamos a pedirles, en este caso, voy a pedirle, ¿podrías, por favor, entregarme la descripción del problema en un tono, en un tono cuantitativo, ¿cierto? Usando datos estadísticos, eh, una descripción fluida, vamos a ver aquí como en un discurso fluido, en un discurso fluido, es decir, párrafos descriptivos, párrafos descriptivos, ya eh, no estructures, no estructures el contenido, aborda todo en un discurso, voy a repetirlo, en un discurso, eh, en un único discurso, en un único discurso. Vale, cita según normas APA, séptima edición. Puedo pedirle que realiza citas textuales narrativas de menos de 40 palabras, según normas APA. Esto es como para pulir más la descripción del problema, ¿cierto? Eh, inicia abordando, vamos a darle hasta ahí porque eso creo que está en el prompt de arriba. Entonces, aquí le estoy pidiendo como que me corrija un poco. Entonces, mire que ya era puro discurso. El crimen organizacional hacia la empresa del sector salud se ha demostrado como un factor crucial. Mira que me está redactando de una manera diferente. ¿Ya? Ahora sí se parece más a una descripción del problema. Ahora se parece mucho más a la descripción de un problema.
Y esto gracias a el prompt correctivo que le hice. Voy a ponerle aquí como prompt 2.1 porque es como una corrección del 2, ¿sí? Es como una corrección del 2. Y mire que me ha permitido tener un discurso fluido, que era con citas. Yo les pedí que me utilizara citas textuales narrativas de menos. Miren, por ejemplo, aquí me utilizó una cita textual narrativa. Dice, la identificación y el compromiso de los empleados con la empresa también son problemáticos. La sobrecarga de trabajo combinada con una falta de conocimiento y recompensa adecuada disminuye la motivación y el compromiso del personal. Según Gutiérrez 2015, la percepción de inequidad en la remuneración y la falta de oportunidades de desarrollo personal son factores que desmotivan a los empleados y afectan negativamente el clima organizacional. Esto se ve agravado por el liderazgo ineficaz. Ya, vamos a ver, aquí dice Gutiérrez, vamos a entrar al link de Gutiérrez para ver si puedo validar la fuente y me dice que no encuentra la fuente. Y esto aquí sí nos pone en una situación un poco crítica. Entonces yo aquí estoy obligado a pedirle, ¿podrías por favor, validarme y darme acceso a la fuente de Garman, ¿sí? Eh, a las fuentes, a las fuentes y referencias de la respuesta anterior, de la respuesta anterior. ¿Sí? Entonces, vale. Pues el de Garman me lo dio, ¿sí? ¿Sí? El de Garman lo dio. Sin embargo, veo que el de Gutiérrez todavía no tiene acceso, ¿sí? Vamos a ver. Gutiérrez. No tengo. Regálame el link de, y si no, pues me toca descartarlo porque no puedo utilizar una fuente a la que yo no tenga acceso. Me expondría a un error bastante y no sería lo ideal, ¿sí? Vamos para ver si con este link puedo subsanar y puedo tener acceso a la revista. Negativamente, no hay acceso. Entonces me toca reemplazar, ¿sí? No tengo acceso. Sale not found. ¿Podrías, por favor, reemplazar esa referencia? ¿Sí? Y volver a redactar la descripción. ¿Por qué? Porque si no la tengo, no me interesa. Si yo no tengo acceso a la fuente, no la puedo utilizar. No me interesa tenerla, ¿sí? No me interesa tenerla, ¿ya? Aquí nuevamente pone Gutiérrez, pero en otra fecha. Habría que esperar que termine para ver cómo vamos. Entonces vamos hasta aquí. Hemos ido construyendo una descripción del problema
vamos a ir validando la fuente, vamos a ir validando las estadísticas, ¿cierto? Para que obviamente la información sea lo más correcta posible, ¿cierto? Entonces, ¿vamos a dónde? Vamos, en este momento vamos por aquí. Vamos en este momento haciendo la descripción de nuestro problema, ¿cierto? Regálame un segundo. Me regalan un segundito. Vayan probando, porfa, vayan probando los prompts para que me cuenten. Regálenme unos 4 minuticos. Vamos a tomarnos como una especie de receso, pero para ustedes práctico. Es decir, traten de ir haciendo y probando los prompts, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Hola. Bien, aquí tengo la manito levantada de Mario. ¿Cómo estás, Mario? Porque quiero que lleguemos a la pregunta para explicarles, para que hagamos un ejercicio en vivo. ¿Ok? Hola, Mario, tiene la manito levantada. Cuéntamelo todo. Bueno, profe, dos preguntas. Ujú. La primera, hasta donde hemos podido ver, cuando usted va a validar la fuente, pues todas le salen bien. ¿Cómo se da uno cuenta de que la fuente está errada? No, por ejemplo, eso lo dimos el primer día de clase. Yo les mencionaba a ustedes que a través de la lectura, pues Ah, reviso que los autores sean los que me dice la inteligencia ah, artificial, ya. Sí. reviso el título que sea el mismo que me da la inteligencia Ah, artificial, pido que tenga acceso. Si no tengo acceso sí, a la información, pues no voy a poderla validar. Y confiar en la inteligencia artificial, pues sería un riesgo que al menos ya, yo no tomaría. Así que fuente a correcto. la que yo no tenga acceso y que yo pueda validar, no la utilizaría. Yo Ok, particularmente, por ejemplo, ya hice 3 preguntas, vi que no pude y pues las quito. Ahora, tampoco todo se lo dejamos a la inteligencia artificial. Hay algo que no hice que también es válido hacer. Por ejemplo, vamos a ver en la pasada, ¿sí? Eh, que él me dio esta. Te dice clima organizacional en entidades del sector de la salud. Así vamos a buscarla manualmente. ¿Ya? Es decir, si la inteligencia artificial no me la va a dar, vamos a ver si yo logro, dice, vamos para ver si esta, si en Google dice clima organizacional, revista, ¿quién Gabriela, este no es el autor, Gutiérrez, clima organizacional en entidades del sector, vamos para ver acá, vamos a quitarle esto, ¿sí? Y vamos para ver. Creo que se y su relación en la calidad. Este es González. Estoy buscando a un Gutiérrez. Redalic, influencia, clima y ambiente organizacional. Entonces yo creo que aquí va para ver. Entonces, si no, si efectivamente ni manualmente la encuentro, voy descartando, voy descartando. Mira, aquí me aparece un Gutiérrez 2015. Dice clima laboral en el sector, revisión sobre estudio de clima organizacional en el sector Jaime Gallejo Montero. eh, Programa, pero aquí vamos para ver. Nota de autor. No, porque aquí tampoco es. Aquí me aparecía, me aparecía Gutiérrez. Vamos para ver. De pronto aquí en las referencias bibliográficas me aparezca Gutiérrez y quizás sea el mismo al que se refiere la inteligencia artificial. Grupo, Gripo, no, no aparece ningún Gutiérrez.
Vamos a buscar en esta página. Buscar Gutiérrez. Gutiérrez, no. Vamos a poner Gutiérrez. Aquí dice J. Gutiérrez, relación entre qué es el síndrome de Burnout, pero no, no es, no creo que sea el mismo autor. Y no, no creo que sea el mismo autor. No. Entonces, no, voy descartando. Si no logro validar, voy descartando. Voy descartando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Cuando hablamos de una descripción, ¿cómo describir? Cuando hablamos de una descripción deductiva, nos estamos refiriendo a que esa parte donde yo voy a describir el problema, eso que llamamos nosotros descripción del problema, cuando decimos que es deductiva, es porque vamos de lo general a lo particular. Tiene una relación muy directa con lo cuantitativo, porque las investigaciones cuantitativas, por su naturaleza, tienden a ser deductivas, porque buscan la generalización, busca que obviamente darle importancia a los datos relevantes. Por ejemplo, a que si alguien investiga una vacuna contra el COVID, por ejemplo, en Colombia lo que busca es que lo que logren hacer aquí le sirva a todo el mundo. Así que tiene una intención mucho, o sea, la investigación es cuantitativa por, ya sea por el positivismo, por el naturalismo, o por cualquier tipo de corriente que de pronto ha fortalecido la perspectiva cuantitativa en la sociedad. Lo que tenemos es que busca de manera inicial que el conocimiento sea como universal, sea como general. Por eso tendemos a preguntarnos cómo se manifiesta ese problema a nivel general. Por ejemplo, cómo se manifiesta el problema del clima organizacional en el sector de la salud a nivel internacional, cómo se manifiesta el problema a nivel regional, a nivel nacional, y terminamos hablando ya de la EPS o de donde estamos trabajando. Entonces podemos decir, hombre, en la UNESCO establece que a nivel mundial uno de los desafíos más grandes de la atención al servicio de la salud son los propios climas organizacionales internos y comenzamos a hablar. A nivel regional, en América se han proyectado tanto, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud dice, va, nacional, por su parte, el Departamento de Estadística Nacional de Colombia establece que, y hablo de cifras, el Ministerio de Educación, de Salud, ¿sí? Y comenzamos la superintendencia, y comenzamos a hablar. Y cuando llegamos a punto, teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos con la EPS Somos Salud de la ciudad de Montería, que se encuentra ubicada en tal parte, que tiene tantos trabajadores, que presenta tantos servicios. En este contexto en particular se manifiestan o se observan a nivel de clima organizacional las siguientes características y comienzo a describir cómo se manifiesta el problema a nivel local. Y esto es una visión completamente deductiva de la investigación. El problema se comienza a describirse desde sus generalidades, ¿cierto? Y termina describiéndose desde sus particularidades del contexto investigado. Ahora también tenemos las descripciones inductivas, que es lo opuesto, tiende a tener una relación más con lo cualitativo, que lo cualitativo busca no la generalización, sino la particularización, comprender las realidades particulares de un contexto determinado. De esta manera, lo ideal sería, no es una camisa de fuerza, pero lo ideal sería que una investigación de corte cualitativo o de enfoque cualitativo se pueda presentar desde lo particular hasta lo general. Comenzaríamos hablando, la EPS Somos Salud de Montería se encuentra ubicada y a la medida que vamos abordando el problema en la comunidad, vamos ampliando a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, cómo se manifiesta el problema, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos dos tipos de inducciones, ¿vale? Ok, entonces vamos a ir haciendo un ejercicio porque ya sabemos que tenemos la descripción
Y ahora, de la descripción también sale un aspecto importante que es la justificación. La mayoría de los autores de metodología de la investigación asumen que las dimensiones básicas para poder justificar un proyecto de investigación son al menos 4 dimensiones. ¿Cuál es el aporte práctico o social de esa investigación? Es decir, Algo que, de qué manera la investigación eh, es relevante desde una dimensión social. ¿Cuál es el aporte a la sociedad que le está suministrando esta investigación? ¿Cierto? ¿Cuál es el aporte metodológico? ¿Sí? ¿Cuál es el aporte al método? ¿Qué innovaciones pedagógicas, metodológicas o qué aspectos de las fases de la investigación pueden ser reconsideradas como aspectos relevantes de la misma investigación? ¿Cuál es el aporte teórico, académico, científico de la investigación? Y algunos consideran el aporte institucional o el aporte al contexto cercano, por ejemplo. Que en este ejemplo que estoy poniendo, ¿cuál es el aporte social de un modelo que mejore el ambiente, el clima organizacional en una EPS y que termine influyendo en la atención al usuario y en la atención al cliente interno? Vamos a tener personas más motivadas, vamos a tener de pronto un mejor servicio, más humanizante, más tal, y vamos a estar abordando ciertas características que pueden ser vistas desde un aporte social. Metodológicamente, pues bien, la investigación va a arrojar un modelo que se puede ejecutar en diferentes tipos de contextos que van a ayudar a cualificar, formar, diseñar procesos que ayuden a las personas a resolver los conflictos internos, a mejorar la comunicación y tal cosa, ta, 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 ta. A nivel académico, esta es una investigación para las ciencias empresariales. Entonces, hombre, es importante esta investigación para las ciencias empresariales toda vez que se van a abordar categorías predominantes como es el tema por ejemplo, del clima organizacional, pero desde una perspectiva metaorganizacional, es decir, desde una autorregulación, desde una autocualificación, desde un mejoramiento continuo a través de la cultura organizacional, porque este modelo va a buscar trabajar sobre el liderazgo, sobre la participación, sobre la proactividad de los participantes y comenzamos a hablar. Ahora, ¿cuál es el aporte institucional? Hombre, la EPS Somos Salud de Montería se verá beneficiada por esto y por esto y por esto y por estas razones. ¿Ya? Entonces, esto es lo que buscamos nosotros cuando vamos a justificar. Si ustedes quieren tener una buena justificación, justifíquelo desde lo social, desde lo metodológico, desde lo académico y desde lo institucional si quieren. ¿Ya? Hay autores que trabajan el aporte social y el aporte teórico y el aporte metodológico solamente. Y está bien. Y ahí tenemos precisamente esto. Ahora, vamos aquí a buscar, podríamos nosotros entonces, al tener esta, este avance de la descripción del problema que nos suministra, ¿sí? Pero estoy en el lugar equivocado. Debe ser aquí. Aquí donde debo estar. Sí. Ya aquí tengo una mejor descripción del problema. Entonces yo le puedo decirle, considerando, hagamos que ya ustedes nutrieron, ya ampliaron, mejoraron la descripción, ustedes pueden decir, considerando los aspectos descritos y reconociendo pero vamos a darle más valores. Antes de justificar, vamos a ver qué vamos a investigar, ¿cierto? Y vamos a hablar en este momento, porque para poder hacer este prompt, tengo que decirle cuál es nuestra intencionalidad investigativa. Y para saber cuál es nuestra intencionalidad investigativa, ya debemos haber creado la pregunta. Entonces, ¿cómo construimos la pregunta?
Vamos para allá. Lo primero que tenemos que saber, mis estimados, es que hay una diferencia significativa entre lo que es el problema y la formulación del problema, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de problema, estamos hablando de un hecho concreto, ¿sí? Y que ese hecho concreto tiene unas características completamente objetivas. Pero cuando hablamos de formulación del problema, estamos considerando ciertos aspectos más subjetivos, más de la intencionalidad del investigador. Por ejemplo, imaginémonos las gafas estas que yo tengo puestas. Imaginémonos que se me han perdido estas gafas, ¿sí? Lastimosamente, se me extraviaron las gafas. Resulta que estas gafas que están extraviadas en este momento, no es la primera vez que se me pierden. Puedo tener aproximadamente 3 gafas que se me han ido extraviando en los últimos 6 meses. Ya estoy cansado de comprar gafas y de estarlas botando. Entonces, el problema es concreto. El problema es, se me perdieron las gafas. Actualmente tengo las gafas y yo puedo describir el problema. Puedo decir, hombre, las gafas o pues la salud visual es un elemento muy importante para la mayoría de las personas. La visión es uno de los, de los sentidos que más utilizamos a diario. La ausencia, ya sea parcial o definitiva, de la visión representa un problema que puede ser leído y puede ser llevado hasta el plano de la discapacidad y comienzo a justificar qué es, comienzo a describir qué es obviamente la visión, qué papel juegan las gafas, los lentes visuales desde tal siglo han jugado un papel fundamental en la preservación de la salud visual y comienzo a hablar, ¿cierto? Entonces comienzo a aterrizar. Se dice más o menos que a nivel mundial existen tantos millones de personas que padecen de algún tipo de enfermedad. Las enfermedades principales son la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo y comienzo a hablar. Estoy describiendo el problema, ¿sí? Eh, y ahí llego al punto donde comienzo a decir, en el caso de el señor Ever Coronado, ¿sí? Que a la edad de 12 años fue diagnosticado con un problema de ambliopía en su ojo derecho, ¿sí? Generando una afectación de tal. Desde entonces tiene que utilizar de manera permanente un conjunto de gafas que tienen estas características. No obstante, este tipo de artefactos visuales juegan un elemento importante en su día a día. Sin embargo, en los últimos 10 años se han presentado continuos y recurrentes pérdidas de este artefacto. Estoy haciendo un ejercicio muy sencillo. Y aquí estoy describiendo el problema, es un hecho concreto. ¿Con qué frecuencia se le pierden las gafas? ¿Cuáles han sido las gafas más costosas que se le ha perdido? ¿Cuáles han sido los intervalos entre perder? El tema de la autopercepción con respecto a la conservación de las gafas. Y comienzo a describir el problema, cómo se le dio. Y las últimas gafas, cómo se perdieron. La última gafa él la tenía puesta tal día, en tal hora, ¿cierto? La última vez que recuerda haberlo utilizado guardado fue de tal manera, tal cosa. Actualmente se han experimentado aproximadamente 15 días de ausencia sin las gafas. Perfecto. Cuando ya se describe el problema, que es un hecho concreto, se llega a la formulación del problema. Y la formulación del problema es convertir el problema en un problema de investigación que ya tiene una intencionalidad. Así que de ese problema concreto que se me perdieron las gafas, pueden salir muchas intencionalidades. Yo puedo preguntarme de qué manera se me perdieron las gafas. Y eso es una investigación que tiene una búsqueda explicativa. Quiero explicar cómo fue que se me perdieron las gafas. Pero quizás de pronto hayan otras intencionalidades, como por ejemplo, ¿cómo puedo recuperar mis gafas?
Ya no es simplemente quedarme en el plano de entender cómo se me perdieron, sino de poderlas recuperar. ¿De qué manera puedo comprarme unas gafas con las mismas características o con mejores características de las que tenía? ¿Sí? Eh, ¿Cómo puedo evitar que se me pierdan futuras gafas? Es decir, la pregunta no solamente reconoce los hechos concretos, sino que se aísla de esos hechos concretos y apuntan hacia una intencionalidad del investigador. Así que podemos tener un problema, un mismo problema y ser abordado desde 10 diferentes perspectivas, porque la formulación del problema adquiere una intencionalidad de quien va a desarrollar la investigación. Ahora, tenemos que saber hacer preguntas de investigación. Por ejemplo, si yo llego a preguntar, ¿Colombia puede ganar la Copa América? Que es un torneo que se está librando en este momento. Si bien es cierto, es una pregunta, decir, ¿Colombia puede ganar la Copa América? Esa pregunta no necesariamente es una pregunta de investigación, por la manera en cómo la estoy diciendo. Colombia puede clasificar o puede ganar o puede coronarse como campeón de la Copa América. No es una pregunta de investigación porque su respuesta es un sí o un no. ¿Qué necesito hacer? Necesito iniciar la pregunta con una composición. Por ejemplo, un qué, un cómo, un cuáles y un de qué manera. ¿Sí? Podría ser. Así que una pregunta siempre tiene que tener una composición. No es lo mismo decirme, Colombia puede clasificar a decir de qué manera Colombia puede clasificar. Porque ya esta segunda no me va a decir un sí o un no. Ya tengo que tener una respuesta más, ya sea descriptiva, explicativa, analítica, correlacional, exploratoria. Ya puedo tener diferentes tipos de alcance en la investigación. Así que lo primero que tenemos que contar es con esto, ¿vale? Entonces les voy a estar enseñándoles una técnica personal para la construcción de las preguntas. Voy a hacer una salvedad. Con esto no estoy diciendo, ¿ah? No sé. Con esto no estoy diciendo que es la única forma, pero si me lo permiten darle esta sugerencia, atesórenla. He desarrollado tesis de especialización, de maestría, he asesorado, he dirigido. En mis propias investigaciones he obtenido tesis meritoria y tesis laureada. Así que esta técnica a mí me ha servido mucho y a quienes he asesorado de manera institucional o particular. Entonces, veamos. El problema que estamos viendo, el problema que estamos viendo en ese mapa de Chicago, tenemos una realidad. Uno, el clima organizacional. ¿Sí? El clima organizacional, que es como el primer elemento que hemos visto de ese problema que estábamos haciendo. Y esto lo vamos a reconocer como variable independiente. ¿Por qué una variable independiente? Porque estoy diciendo que el clima organizacional influye. ¿En qué influye? Pues hemos hablado de dos variables dependientes. La primera variable que hemos hecho mención en este ejercicio que hemos venido haciendo es la atención al usuario, la atención al usuario, ¿sí? Y la atención al cliente interno. Para los que no están familiarizados con el término cliente interno, el cliente interno es el mismo colaborador. Es decir, una empresa tiene clientes externos, que en este caso son los usuarios, que es una EPS, pero también tiene clientes internos, es decir, cómo yo atiendo a mi personal. ¿Sí? ¿Qué tipo de atención humana, humanizante, qué tipo de valor le estoy yo asignando? Es decir, de la misma manera en que yo le exijo a mi personal que atienda bien a mis usuarios, a mis clientes externos, yo como directivo tengo que garantizarme a sí mismo tratar bien a quienes son mis clientes internos.
Es decir, mis colaboradores son mis clientes internos. Entonces, estamos viendo cómo el clima organizacional influye en la atención al usuario y en la atención al cliente interno. Estamos asumiendo una visión completamente cuantitativa, unidireccional. Causa-efecto. El clima organizacional está generando una influencia en la atención al usuario y la atención al cliente interno. Reconozco el clima organizacional como causa, es decir, como variable independiente, y reconozco la atención al usuario y la atención al cliente interno como el efecto, es decir, como la variable dependiente. Vamos a ponerlo aquí de color moradito. Entonces, ¿cuál es el truco o la técnica que les quería regalar? La siguiente. He aprendido en este caminar que una buena pregunta para decir que es el ADN del proceso investigativo debe tener los siguientes elementos. Un componente, evidencias del enfoque, debo identificar la variable independiente, la variable dependiente y el contexto. Así que vamos a eliminar todo esto y vamos a escribir nuestra pregunta. Primero, componente. Vamos a poner, por ejemplo, de qué manera o cómo si ustedes quisieran. Pero aquí, ¿de qué manera es el componente? Y también vamos a cerrar la pregunta. ¿De qué manera? Tengo el primer elemento, componente. Sí. ¿De qué manera el clima organizacional? Entonces aquí tengo la variable independiente. Tengo el segundo elemento, variable independiente. ¿De qué manera el clima organizacional permite mejorar los niveles de... Permite mejorar los niveles es la evidencia del enfoque. Porque aquí con este permite mejorar los niveles, permite aumentar los niveles, ya yo reconozco que esa tesis va a ser cuantitativa y ya reconozco que va a ser de tipo experimental, porque voy a crear un modelo de clima organizacional que permita obtener mejores indicadores o mejores resultados. ¿Sí? Entonces tengo de qué manera el clima organizacional permite mejorar los niveles de, en este caso, de la atención al usuario interno y externo. ¿Ya? Entonces aquí tengo ya la variable independiente. Dependiente, qué pena. Ok. En la EPS somos Salud de Montería. Y aquí tengo el contexto. Entonces veamos. Tengo la pregunta, ¿de qué manera el clima organizacional permite mejorar los niveles de atención al usuario interno y externo en la EPS Somos Salud de Montería? Tengo la pregunta que cumple con todos los elementos. Tengo la pregunta que cumple con todos los elementos. ¿Sí? Me comentan si esto ha sido explicado de manera asertiva para ustedes. ¿Sí? A veces los profes nos dicen una pregunta de investigación, pero no nos enseñan cómo hacer esa pregunta de investigación. Álvaro Cano, ¿cómo estás, mi amigo? Cuéntamelo todo. Hola, buenas tardes para todos y buenas tardes para Elber. Es que quería hacerle una pregunta en relación Sí. a ahora que está formulando este planteamiento del problema. Yo estoy estudiando un doctorado en administración y resulta que en la formulación pues he logrado evidenciar que mi metodología es cuantitativa, pero de corte pospositivista. O sea, ¿qué componente tendría que tener en esa pregunta que su merced está colocando acá?
para que pudiera conllevar la metodología cualitativa, o sea, pospositivista porque voy a hacer un estudio de caso, no solamente voy a hacer un análisis de relación entre las variables, sino que también quiero hacer un estudio de caso a partir de esas variables, o sea, sin ser un estudio Mixto. mixto, porque no lo voy a llevar a hacer un estudio mixto, sino por eso lo estoy relacionando como pospositivista, o sea, ¿qué podría yo tener en cuenta ahí para Sea, no, yo, para, o sí? sea, eso de positivista te lo está sugiriendo la universidad. Porque, o sea, ¿por qué te lo digo? Porque te hace ruido. O sea, yo dejaría de hablar de positivismo y simplemente hablaría de que mi investigación es de corte cuantitativa, pero vamos a tener una perspectiva. Es decir, que tú vas a hacer una fase cuantitativa y vas a tener una actividad secundaria, ¿cierto? O como una fase secundaria o complementaria, donde te interesa, por ejemplo, reconocer los imaginarios de los participantes de tu investigación para poder comprender más o menos cuáles fueron sus niveles de aceptación frente a la propuesta que tú hiciste. Y tú pudieras decir, no, mi investigación es completamente cuantitativa, estoy manejando la relación entre laboral independiente y laboral dependiente. Sin embargo, desarrollados los tres objetivos específicos, quiero tener como un cuarto objetivo específico, pero este objetivo específico es una fase complementaria donde me interesa reconocer de manera más cualitativa cuáles fueron los imaginarios, cuáles fueron las percepciones de ellos con respecto al proceso investigativo. Y lo puedes hacer sin estar comprometiéndote a que la investigación es mixta. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, conozco una tesis doctoral, ¿sí? Que alguien hizo eso y, y reconoce su investigación como cuantitativa y es una tesis muy buena, fue una tesis laureada, ¿ya? Donde puedes guiarte un poquito al respecto. Qué pena. Dice, las variables dependientes deberían estar en fucsia. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así es. Gracias por la corrección. Ok. Entonces vamos. Entonces ya yo aquí hemos podido ver que, que hemos trabajado este esquema. ¿Sí? Tengo un reconocimiento de la variable del clima organizacional, de la atención al usuario y de la atención al cliente interno. Vale. Ahora, ¿cómo ya aquí tengo, y esto lo tengo que hacer varias veces con diferentes métodos, ¿ok? Porque lo acabo de hacer con las investigaciones meramente cuantitativas. Entonces, de la pregunta sale el objetivo general. Eso lo vamos a estar viendo una por una, ¿cierto? Entonces, perfecto. Ya que tiene esto acá, profe, ¿cómo saca usted entonces ese objetivo general? ¿Cierto? Si usted ya nos dice esto, ¿cómo usted sacaría el objetivo general? Entonces, vamos a ir puliendo esto acá. Hoy vamos a estar trabajando porque yo tengo comité de investigación hoy y necesito conectarme temprano al comité. Vamos a estar trabajando más o menos hasta las 3 de la tarde, pero les voy a darle todo el recurso para que ustedes puedan seguir abordando de manera inicial. De hecho, voy a hacerle el mensaje a Lina.
Perfecto, regálenme aquí un segundo. Y tenemos estas variables que tenemos aquí que se presentan. Y con toda esta... Entonces, vamos aquí. Y ahora les voy a dar una actividad que ustedes van a tener que realizar, obviamente para ustedes mismos, ¿vale? Entonces tengo aquí lo siguiente, variable independiente. Vamos a poner aquí las variables. Voy a poner aquí las variables, voy a sacarla de este cuadro para ganar un poquito más de espacio, ¿cierto? Entonces tengo las variables dependientes acá. Va, ¿sí? Entonces vamos, ok. Y aquí tengo cómo hice la pregunta de investigación y tengo la pregunta de investigación. Ahora, ¿cómo logro sacar el objetivo? Vamos para ver si aquí vamos creando los esquemas. Veamos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo saco el objetivo? Metodológicamente hablando, el objetivo debería tener unos elementos, o más bien debería responder a las siguientes preguntas. O sea, ¿qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? Y el a quiénes lo voy a investigar. Habrán métodos, habrán métodos que quizás requerirán otro tipo de preguntas para que el objetivo se pueda desarrollar. Vamos a hacer el mismo juego de colores por acá, ¿cierto? Vamos a poner este de amarillo, vamos a poner este de fucsia y a quienes vamos a ponerlo de verde, no importa, ¿vale? Entonces vamos a poner acá. Entonces voy aquí a escribir mi objetivo general, ¿cierto? Que literalmente vendría siendo la misma pregunta, es la misma pregunta, no tengo que inventármela, simplemente que le quito la composición, que ya no la necesito, ¿sí? Y vamos a poner, voy a dividir esa composición, voy a reemplazar esa composición por un objetivo. Por ejemplo, crear un modelo, un modelo, eh, vamos a ver aquí, eh, ¿cuál sería la característica de ese modelo? Crear un modelo, eh, crear un modelo, ¿sí? Crear un modelo para el clima organizacional proactivo. Vamos a hacerle así, proactivo, que mejore, que mejore, que mejore los niveles de la atención al usuario interno y externo en la EPS Somos Salud de Montería. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Crear un modelo. Eso es lo que quiero hacer. Investigación. ¿Qué quiero hacer? Crear un modelo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del clima organizacional proactivo. ¿Ya? ¿Sí?
¿Para qué lo quiero hacer? Para mejorar los niveles de atención al usuario interno y externo. ¿Sí? ¿En quiénes? En los colaboradores, en la EPS Somos Salud de Montería. ¿Va? Entonces, tengo claramente cómo de la pregunta sale el objetivo general. Y este objetivo general se dice que es metodológico porque puedo reconocer en él el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. ¿Ya? Entonces, vemos la relación que existe entre la pregunta y el objetivo general. Entre más exista la coherencia, porque a veces utilizamos palabras diferentes que podrían ser una diferencia significativa entre lo que me estoy preguntando y lo que estoy y pretendo hacer. Entonces, garanticemos en lo posible tener esa relación eh, en el texto y en la redacción que tenemos. Vale, aquí tenemos Vidala, ¿cómo estás? Cuéntame, pregunta, comentario, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Sí, Hola. profesor, ¿cómo le va? Desde Paraguay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo crearíamos ese modelo, profesor? Por un lado, o sea que yo ya me estoy remitiendo más o menos a la estrategia, al instrumento, etcétera, al proceso en sí, rápidamente podría resumir. Y otra pregunta, ¿cómo podríamos plantear esto para que sea solamente descriptiva la investigación? Vale, si yo quiero que la investigación tenga un alcance descriptivo, lo descriptivo tiene que estar planteado desde la propia descripción del problema. Cuando yo describo el problema, tengo que buscar la manera de que todos los elementos me lleven, que sean coherentes, hacia una intencionalidad investigativa que al final busque describir. En este caso, pues mire, si nosotros nos vamos a Hernández Sampieri en ese libro de la cuarta edición de metodología de la investigación, él planteaba el siguiente esquema, ¿sí? Él planteaba el siguiente esquema. Y en este esquema, él decía que las investigaciones cuantitativas, ¿cierto? Se desarrollaban desde el paradigma empírico analítico. Y Hernández Sampieri, en ese libro de Metodología de la Investigación, cuarta edición, planteaba que las investigaciones cuantitativas podrían ser experimentales y son esas investigaciones donde el sujeto manipula intencionalmente la variable independiente, mientras que las investigaciones no experimentales son aquellas donde el sujeto no puede manipular la variable independiente, ya sea porque esta ocurrió de manera anticipada, cronológicamente hablando, o porque existan impedimentos de carácter técnicos, morales, éticos, financieros, que impidan la manipulación de la variable independiente. ¿Sí? Y él entonces asumía que podían existir unos alcances, que ese alcance es más o menos centrado en cómo le voy a darle respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, la respuesta, la pregunta debe estar apuntando hacia una respuesta descriptiva para que mi investigación entonces sea descriptiva, ¿cierto? Por ejemplo, si te das cuenta, esta pregunta, como la tengo aquí formulada o como la formulamos de manera inicial, tendría más como una implicación explicativa, ¿sí? Vamos a ver, creo que es esta. Porque me estoy preguntando, ¿de qué manera el clima organizacional permite mejorar? ¿Sí? O aquí vamos a cambiarlo. Ah, ¿de qué manera un clima organizacional proactivo permite mejorar? Entonces, digamos que ese de qué manera podría sonarnos un poco más a explicativo que descriptivo. Entonces, si yo quisiera que mi investigación fuera meramente descriptiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría yo decir, es decir, ¿cómo podríamos cambiarlo un poco? Vamos a ver si lo podemos cambiar hacia una perspectiva más descriptiva. Eh, por ejemplo, ¿cómo el clima organizacional proactivo, ¿cierto? Eh, mejora
la atención al usuario, ¿sí? Interno y externo. En la EPS Somos Salud de Monterrey. Mejora los niveles para dejárselo cualitativo y no vayamos a asumir que esto es una investigación sociocrítica. Cómo el clima organizacional proactivo mejora los niveles de la atención al usuario interno y externo en la EPS. Entonces podríamos nosotros de pronto, ya aquí, con este cómo, preguntarnos, no tanto explicar, sino cómo se manifiesta en la atención al usuario interno y externo, ¿sí? El contar con un clima organizacional proactivo, desde una perspectiva de la metaorganización. Entonces, quizás las investigaciones tengan casi el 80% de similitud, pero a la hora de presentar los resultados y los datos, voy a tener una intencionalidad descriptiva. Me interesa más ver, describir cuantitativamente cómo se manifiesta los resultados en esa población objeto de estudio, desde las variables, obviamente, que se han definido. ¿Ya? Entonces, estos alcances de los cuales se convierten en parte del método y que vemos que lo abordan muchos autores, Tamayo y otros, entonces nos permite reconocer eh, esos alcances. Pero no, yo simplemente quiero describir cómo se manifiestan los resultados, o quiero explicar el por qué son esos resultados, o quiero correlacionar las dinámicas entre todas las variables y particulares, o cuando es exploratorio, según Hernández Sampieri y otros autores, las investigaciones tienden a ser exploratorias, cuando en una inspección rigurosa de manera técnica nos encontramos que no hay muchos elementos que se han dicho en los estados del arte, es decir, que es un tema muy poco conocido, por lo cual los investigadores entran a navegar en un mundo de incertidumbre donde ellos comienzan a abrirse paso y comienzan a explorar nuevas, pero obviamente muy difícil. Tendría uno que tener un buen trabajo para poder justificar definitivamente que ni en bases de datos en inglés, en ruso, en mandarín, definitivamente a nivel mundo, esto es un tema nuevo, no es sencillo. Entonces toca de alguna manera dar cuenta o corroborar eso. ¿Ok? Entonces no sé si respondí la pregunta, Vidala. Espero que sí. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntamelo todo. Carlos Cornejo. Hola, Carlos. Vamos a probar la última vez, porfa. Carlos, nada. No hemos podido establecer comunicación con Carlos, ¿vale? Muchas gracias, Noemi. Me gustaría hacer el esquema de análisis presentado. ¿Será que nos puede facilitar para adoptar? ¿A qué te refieres? Al ejemplo, a este ejemplo que acabamos de hacer. Si te refieres a esto, permíteme y con todo gusto, ¿vale? Les voy a mandarle la imagen que acabamos de hacer. Sí, ahora, aquí hay que hacer algo que es curioso. Se los voy a explicar acá, ¿vale? Vale, vamos por ver. Veamos. Dice Sergio, crear un sistema de gestión para un cambio en el clima nacional para mejorar propuesta. No entendí la pregunta, Sergio. Quintana, ¿es obligatorio formular la pregunta y dejarlo expreso en el documento? ¿Es obligatorio formular la pregunta y dejarlo expreso? Pues si es un proyecto de investigación, pues obviamente la pregunta, o sea, una investigación siempre surge de la formulación de un problema. Así que la pregunta obviamente es el eje central de una investigación.
Una investigación sin pregunta, pues carece, o sea, no existiría, ¿ya? Dice Ángela que no se ve su pantalla. Me confirman si es verdad. Profe, podría mostrar lo que escribe, no se ve. Me comenta si no están viendo. Perfecto. Ahí dice también, creo que sería mejor propuesta que modelo. Ah, sí, claro. Cada quien. Lo que pasa es que es propuesta, o sea, eh, proponer. Yo creo que ya aquí es un tema de qué queremos hacer. Obviamente, Samir, porque si tú me dices que vas a hacer una propuesta y es una clase de pregrado, yo te la acepto. Pero si estás en una maestría, yo no te acepto una propuesta. ¿Sí? Yo necesito que tú la ejecutes, la valides y la demuestres. No es solamente que me propongas. Sí, yo particularmente, si tú estás en una maestría conmigo, no te aceptaría propuesta. Te aceptaría estrategia, modelo, metodología, ¿sí? Pero propuesta particularmente en niveles de posgrado, no te la recomendaría de mucho, ¿no? Claro, es que miren, muy bueno lo que dice, y se lo digo porque compromete a ser un modelo. Claro. Mire, vamos a plantear, voy a aprovechar esa intervención del compañero para explicarles algo. Miren, por ejemplo, alguien en un curso de estos me dijo, pues mire, esta es mi pregunta doctoral. Y la pregunta era más o menos así. Él estaba haciendo un doctorado en ciencias de la educación y recuerdo que la pregunta era como más o menos así. Me decía, profe, ¿de qué manera una estrategia apoyada por las TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación, mejoran las competencias matemáticas de los estudiantes de grado tal? Y yo decía, si tú me preguntas, porque él había aplicado toda la técnica, él había aplicado esto, él había aplicado el componente, había aplicado variable independiente, evidencia del enfoque, variable dependiente y contexto. Y me decía, profe, está buena mi pregunta, esta pregunta para mi tesis doctoral. Y yo le dije, la pregunta desde la técnica está bien redactada. Tienes un problema mucho más grande. Y es que eso para mí no es una pregunta de una tesis doctoral. Entonces me preguntaba, profe, no es la primera persona que me lo dice, pero nadie me ha explicado, ajá, por qué no es una pregunta de tesis doctoral. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacerle lo siguiente. Entonces yo le decía esto a la persona. Imagínate lo siguiente. Partamos de una premisa. Partamos de buscar entender qué se enseña en pregrado o cuál es el alcance del pregrado. ¿Cuál es el alcance de la especialización? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de, por ejemplo, de la maestría y cuál es el alcance del doctorado? ¿Qué buscan estos niveles de formación? Y esto es importante para saber qué tipo de tesis podría o no hacer en estos niveles de formación. Entonces yo le decía, podemos de manera coloquial, de manera arbitraria, podríamos decir que en pregrado se viene a aprender algo. Si yo estoy estudiando ingeniería de sistema, voy a aprender sobre sistemas. Si estoy estudiando ingeniería civil, voy a aprender sobre construcción. Voy a aprender algo. Así que, y yo le decía, esa pregunta tuya, yo ni siquiera quizás te la aceptaría en pregrado. Porque si bien está bien escrita, tiene falencias en las categorías que propone. Entonces yo decía, si esto fuera de pregrado, yo te dijera, no me hables de TIC, especifica, porque la tecnología de la información y la comunicación es todo y no es nada. Entonces, dime exactamente qué quieres hacer. Ahora, tienes que tener en cuenta el estado del arte. Es decir, no me puedes salir en el en pleno 2024 a decirme de qué manera un blog ayuda a las competencias matemáticas.
porque yo particularmente soy el primero que te voy corrigiendo ese título o ese objetivo de esa investigación. Tienes que entrar a tecnologías y a pedagogías más emergentes. Así que vamos a eliminar esas tecnologías de la información y la comunicación y vamos a explorar las pedagogías emergentes con el uso de las tecnologías. Ah, encontramos gamificación, perfecto. ¿De qué manera la gamificación incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería? Perfecto. Aquí estamos poniendo en evidencia el aprender el algo. Queremos aprender cómo la gamificación incide en el desarrollo de competencias. Esto es una investigación de pregrado. Ahora, ¿qué hacemos en la especialización? Yo reconozco que la mayoría de las especializaciones no tienen opción de grado tesis por muchas razones, pero sí hay muchas especializaciones en las cuales se pueden desarrollar trabajos de grado. Entonces, ¿cómo sería el trabajo de grado acá? En la especialización buscamos profundizar en ese algo, ¿sí? Entonces, perfecto. Aquí me estoy preguntando, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos que para una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias matemáticas en primaria? Ya aquí la investigación es un poquito más hermenéutica, no tan cuantitativa, y en donde nosotros lo que buscamos es fundamentar las teorías y las epistemologías relacionadas con una didáctica gamificada. Hagamos que sea una maestría. La maestría ya no es aprender algo, ya no es profundizar algo. La maestría busca mejorar ese algo, innovar en ese algo. No me puedo quedar en el algo, tengo que innovarlo. Entonces yo aquí digo, ¿de qué manera una estrategia pedagógica basada en la metacognición gamificada posibilita el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería en comparación a los modelos tradicionales de enseñanza? Perfecto, ya es una tesis más de maestría, ¿sí? Doctorado, se crea algo. Tengo que, mejor dicho, irme a categorías completamente innovadoras. Entonces, ¿de qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural en entornos de gamificación posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica de la ciudad de Montería? Entonces, yo les decía, no es lo mismo una pregunta de pregrado que una pregunta de doctorado. Las tesis doctoral exigen problemas doctorales, exigen problemas complejos que te deba llevar a una profundidad amplia de conocimiento y de innovación, es decir, de creación de nuevo conocimiento, porque eso es lo que busca el doctorado. Entonces, dicho esto, para responder a lo que decía el compañero, quizás yo le aceptaría una propuesta en pregrado, pero en una maestría o hasta en una especialización, pero en maestría y doctorado no le aceptaría una propuesta. Necesito, ¿cierto? Necesito, ¿ya? Necesito. A no ser, por ejemplo, que él esté trabajando teoría fundamentada, una investigación cualitativa hermenéutica desde la teoría fundamentada, donde diga, vea, yo voy a crear, por ejemplo, como esto. Esto es teoría fundamentada. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos para una didáctica gamificada? Es decir, él está literalmente trabajando sobre la construcción de una nueva categoría, que es didáctica gamificada. ¿Ya? Y entonces resulta que aquí, al final, va a presentar unas propuestas sobre lo que podría ser una didáctica gamificada. Eso es aceptable, hasta en maestría y quizás hasta en doctorado, pero es porque el producto no es la propuesta, no es la investigación la propuesta. La investigación es la teoría fundamentada, es crear la teoría. Y eso, pues, obviamente tiene unas implicaciones de carácter epistemológico y disciplinar. Vale, se me está acabando el espacio. Tengo a Carlos Augusto. Tengo a Liz. Hola Liz, ¿cómo has pasado? Me comentan si se ha entendido la clase, cómo vamos. Hola.
responde, les voy a estar compartiendo por aquí, por el chat. Liz, tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. Les voy a pasar un documento que se llama, vamos para ver, aquí se llama matriz integradora, para que ustedes vayan creando su propia matriz integradora. De hecho, se la voy a mandar hasta con un ejemplo y todo, ¿vale? Ahí ustedes van construyendo su pregunta específica. Ese la vamos a ir desarrollando aquí en clase, ¿ok? Nada, no escucho a Liz. Liz, hola. Se activa el micrófono, pero no te alcanzo a escuchar nada, ¿vale? Carlos Cornejo, ¿cómo estás? Carlos, ¿te activo el micrófono? Hola. Sí, profe, buen día. Soy de Perfecto, Perú. hola. Un favor, Hola. un favor. Sí, le escucho, le escucho. No sé si usted me escucha. Sí, ya te escucho, perfecto. Ya. O sea, lo que acaba de decir usted es cierto, que hay una diferencia entre el grado académico, la maestría y el doctorado. Le digo más o menos mi experiencia de formación académica. Yo tuve varios profesores que por decirte, yo estaba en grado y me daban todo lo de maestría. Ujú. Y cuando estaba en maestría me daban todo lo de doctorado. Y cuando estaba en doctorado me daban todo lo de PhD. Entonces, yo lo que le quiero decir es que realmente cuando yo leo algunas investigaciones, dejan mucho que desear en el grado y también en los posgrados, ¿no? Yo pienso de que debe haber un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación, porque lo cualitativo genera todo un proceso de investigación y genera también que eso se cuantifique, porque lo que no tenemos es, digamos, si bien es cierto, en cada país existe un Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero realmente no hay, porque la información la hace según el funcionario que tiene la institución. Pero, por ejemplo, yo quisiera hacer una tesis. Una de las tesis que yo estaba haciendo y que para efectos de obtener el grado tuve que cambiar de tesis, si no nunca terminaba, era aspectos geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos y, bueno, son cuatro variables, ¿no? Geoambientales, geoeconómicos, geoestratégicos y geopolíticos aplicados al planeamiento del Estado y puede ser también aplicado a cualquier empresa de tipo particular. En este sentido, yo pienso que, para concluir, es que debe haber un salto cualitativo y cuantitativo para que nos permita generar innovación, desarrollo, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Sí. profesor. Carlos, de hecho, actualmente existe el paradigma emergente, que ya es más dialógico y es más profundo para abordar ese tipo de temas. Vale, a mí se me está acabando el espacio. Voy a escuchar en este momento a Jorma, que es quien sigue acá, y para ver si de pronto puedo escuchar a Richard también. Hola, Jorma, Jorma Duarte, hola. Jorma, hola. Ah, Richard, ¿cómo estamos? Hola, Richard. Hola, Richard. Hola. Hola, Hola, profe. hola. ¿Cómo está, Richard? Muy bien, profe. Mi pregunta es sencilla y corta, profe. Ujú. Esto es alguna aplicación, porque ya yo no pude entrar a las dos primeras clases, ¿no? Y esto es una aplicación que se puede descargar por alguna parte Ujú. Sí. Me repites que me perdí. O sea, te estás preguntando sobre. sobre la aplicación donde se está desarrollando ¿cómo se dice? La enseñanza, pero si es sobre el chatbot, pues, si uno hay que descargar alguna parte o No, esto hay que comprar. no, vale. Perfecto, Richard. No. Hemos estado trabajando con ChatGPT, ¿cierto? Es una página, tienes que autenticarte. Obviamente, si quieres pagar, puedes pagar para que acceda a todo aquí. Para los que no tienen, se las voy a mandar nuevamente. Pero ChatGPT se autentican y la utilizan. Tiene unas limitaciones gratuitas, pero podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Jorma, ¿cómo estás?
Hola. Va, negativo. Los dejo con la SIL. ¿Quién me recibe? ¿Quién se encuentra? Nos vemos mañana a la 1 de Profe, la ¿qué tal? tarde. ¿Cómo está? Vale, entonces los dejo aquí en manos de Martín. Bendiciones. Listo, bueno. Compañero, muy buenas tardes. Un gusto, Martín Delgado, de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Cuéntenme si hay alguna duda o inquietud en la cual yo les pueda apoyar. Ya con el profe, mañana nuevamente nos volvemos a encontrar y recuerden que el viernes va a ser el espacio tipo conversatorio iniciando la clase para que ustedes puedan revisar o puedan abordar las inquietudes a las que haya lugar, que hayan tenido en el desarrollo del proceso de formación. Entonces, no sé si hay alguna duda o inquietud con relación a lo abordado o trabajado hasta aquí, que yo desde la parte administrativa les pueda apoyar. La institución universitaria es una institución universitaria del sur del país, se llama FED, ¿vale? Para que puedan llegar y revisar los que deseen. Es la institución universitaria con la cual tenemos alianza para este proceso de formación. Con ellos desarrollamos alianzas internacionales para procesos de intervención en comunidades y esta línea de formación virtual para los que quieran tener doble certificación. Permítame un segundo.